Pueden corroborar si estamos en Facebook, ya, hermanos, si estamos en vivo. Déjame revisar. Dame un segundito. Permítame, déjenme nada más corroborar que ya estamos en vivo. Si alguien me puede también decir si ya está la transmisión. Creo que ya. Ya estamos ahí. Muy bien, mis hermanos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Qué alegría verlos hoy jueves. Hoy, como saben, cada martes y cada jueves se da una capacitación para una pastoral diferente. El día de hoy tendremos pastoral para adolescentes. Creo que es muy importante esta etapa y es muy importante lo que hoy vamos a estar revisando. Así que antes de dar inicio, hermanos, vamos a poner todo en manos de Dios en oración y daremos paso al expositor de este muy importante clase, podemos decir, de esta noche. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la bendición que nos diste de hacer las labores de este día, por tus cuidados, por tu compañía, por tu bendición. Te agradecemos también, Padre bendito, este tiempo que tus hijos han apartado para capacitación, para aprendizaje, para desarrollo. Usa a nuestro ministro José Manuel para que este espacio sea un espacio que edifique, que fortalezca, que desafíe, que motive, pero también que nos haga reflexionar, Señor, en la gran responsabilidad que es guiar a los adolescentes. En tu mano lo ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar paso al señor ministro José Manuel Ortiz Vázquez. Él es pastor, bueno, él es ministro de la Iglesia de Dios, pastor en la Iglesia Vida Nueva en Jesús, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Además es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Me parece que está por estudiar una maestría actualmente, así que el señor José Manuel es muy dedicado al estudio, a la reflexión, a la enseñanza también. Y creo que este espacio será de mucha bendición, así que pongamos atención y tomen nota y al final si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, la puede hacer. Pero vamos a recibir al señor ministro José Manuel para que él sea que nos exponga la clase de esta hora. Sí, bueno, pasa voz. Muy bien. Creo que sí me escucho, ¿verdad? Perfecto. Bueno, voy a empezar compartiendo una presentación. Muy bien. Bueno, la temática que nos reúne hoy, eh, que puede ser aplicado, digamos, básicamente a la iglesia en general, ¿no? Porque hablamos de cuestiones generales, aunque pues, obviamente el enfoque del día de hoy pues es a personas que son responsables de los adolescentes en las distintas congregaciones. Entonces, la temática de hoy tiene como título Principios básicos del Evangelio. Nada más hoy le agregué ahí Principios básicos no negociables del Evangelio, por una razón que vamos a ir explicando ahorita. Quiero empezar con esta parte de que eh, nosotros en estos tiempos, cuando miramos a nuestro alrededor, constantemente vamos a encontrar por ahí muchos fenómenos sociales y muchos fenómenos que también se dan al interior de nuestras iglesias, de las congregaciones, y que es importante ponerle foco, ponerle atención eh, a todo lo que sucede tanto dentro como fuera, porque de alguna manera tanto lo exterior como lo interior que pasa en nuestro entorno pues están conectados, ¿no? Entonces, quiero empezar con una parte bien importante, ¿no? En una de nuestras escuelas sabáticas, y eso es tomando de las escuelas sabáticas de los adultos, quiero entender que la mayor parte de los que son responsables de los adolescentes en sus congregaciones también le damos una repasada a esto.
en una de las escuelas sabáticas venía un concepto que se llama sociedad líquida, ¿no? Por ahí lo habrán escuchado, pero quiero dar este primer contexto, ¿no? Sociedad líquida. ¿Qué es la sociedad líquida? Este término fue acuñado por me parece que es un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, y este sociólogo habla de este término porque pues, se refiere o se hace referencia a que las cuestiones que imperan ahorita en nuestro entorno, hablando específicamente de cuestiones de valores, de cuestiones de principios que rigen la estructura social, se parece más, digamos, a algo líquido, ¿no? No sé si en algún momento han querido sostener agua entre las manos, pero eso puede desaparecer muy rápido de las manos. En ese sentido, este sociólogo hace esta comparación de estos cambios que va sufriendo nuestro entorno, nuestra sociedad, y esto es un fenómeno global, ¿no? Que abarca el planeta entero, y habla de este término que es sociedad líquida. Y habla, pues, o se refiere a que nuestro mundo, pues, está en constante cambio y los valores de referencia moral, pues, son unos de ellos, ¿no? ¿Cuáles son esos valores de referencia moral o a qué nos referimos? Pues de esas cuestiones de que se define lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo sano, lo no sano, ¿no? Entonces, en ese sentido, este autor dice que esas cuestiones de los valores que sirven como referencia moral para el comportamiento, para el pensar antes de hacer algo correcto o incorrecto, algo que está visto bueno o no está visto como algo bueno en la sociedad, eso es algo que está en constante cambio y transformación. A eso se refiere eh, este autor cuando dice o cuanto a el concepto de sociedad líquida. Y es algo bien importante porque ya hablando, digamos, de los valores que están detrás o los principios que están detrás, digamos, de la construcción social, de sus valores, de sus principios, de las reglas de comportamiento, pues eh, estos se fundamentan, ¿no? En base a características muy particulares de nuestros tiempos, ¿no? Hoy hablamos de que la centralidad para definir lo que es bueno, lo que es malo, tiene mucho que ver con el individuo, ¿no? Con una apreciación personal, ahorita vamos a explicar bien, pero se nota mucho, ¿no? Cuando los valores sociales se fundamentan más en cuestiones de intereses, conveniencias, modas. Basta para que un artista, que alguien famoso diga algo para que eso se ponga de moda, ¿no? Ustedes ven como, por ejemplo, un artista se viste de alguna manera y entonces al rato ya muchas personas van a estarse vistiendo de la misma manera, ¿no? Si un artista famoso pronuncia algo, se vuelve temática, ¿no? Se vuelve tendencia. Entonces, en ese sentido, el mundo o la sociedad en la que vivimos el día de hoy cambia constantemente sus principios o sí, sus principios para, digamos, formar los valores, la definición entre lo bueno y lo malo, la referencia moral, pues se fundamenta en cosas distintas a lo que antaño las sociedades también se fundamentaban. Ahora no estoy diciendo si lo que hoy son los principios son más malos que lo anterior. Ahorita vamos a ir llegando a ese punto, pero pues hablamos de que los principios que rigen ahora la construcción de los valores tiene que ver más con el individuo, tiene que ver más con la materialidad, ¿no? O el materialismo, ¿no? El principio de la acumulación, la notoriedad, el protagonismo, y muy poco tiene que ver con el bien común, con la visión comunitaria, por ejemplo, que es lo del evangelio, ¿no? Entonces, este concepto de sociedad líquida en el que vivimos, ¿no? Es una forma
de cómo este autor describe los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Y cómo ahora los principios, si antes o en algunas sociedades estaba fundamentado sobre lo colectivo, el bien común, el bienestar de la población, ahora los principios, los ejes ya son diferentes, ¿no? El individuo, lo material, la acumulación, la notoriedad, protagonismo, etcétera, etcétera. Ahora, hay aquí algo bien importante. Em, También nuestra escuela sabática, hago mucha referencia a eso porque son conceptos que pues, ya de alguna manera se están, se manejan en la iglesia. Nos lleva a un punto que es el relativismo moral. De la sociedad líquida pasamos al relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Eh, Estas palabras, moralidad, pues hablamos de lo bueno y lo malo, y relativismo tiene que ver con algo personal, ¿no? Relativismo se refiere a en relación a tal grado que la creencia, o digamos la manifestación del relativismo moral en nuestros tiempos, es que las creencias, en cuanto a valores, ya no hay verdades absolutas. Ahora, cada quien puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Cada quien puede definir sus propias verdades, sus propios valores. Tenemos ejemplos como estos que los he escuchado muy frecuentemente. Para mí es verdad, para mí está bien, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, hay una llamada de atención, una corrección de parte de un adulto a alguien de una edad más joven, es, para mí está bien, si para ti no está bien, ni modo, ¿no? Para ti está mal, pero para mí no, ¿no? Es mi vida privada. Entonces, el punto es que a nivel social pasamos de una sociedad líquida donde los valores van cambiando constantemente y llegamos a otro punto donde este fenómeno social, estos cambios que suceden en nuestros entornos, en la forma en cómo se construyen las sociedades, pues lleva a otro fenómeno interesante que es el relativismo moral, ¿no? De la sociedad líquida pasamos al relativismo moral, ¿no? Entonces, esta conexión entre los cambios constantes, donde ya hay cosas que ya no se sostienen en el tiempo, basta un interés, basta algo famoso, basta algo eh, con suficiente peso para que pueda pronunciarse, para cambiar algo, ¿no? Entonces, podemos ver estos ejemplos en muchas cosas, ¿no? En la música, por ejemplo, ahorita es muy común pasar en una tienda departamental, en algún centro comercial, y escuchar canciones que tienen del género, por ejemplo, este, mm, reggaetón o es los narcocorridos. Antes, por ejemplo, en las letras, la gente era recatada en cuanto a la expresión de la violencia, en cuanto a la expresión de los cuerpos. Y pues nosotros podemos pasar en estos lugares de comerciales y vamos a ver que la letra de la música que se escucha, pues es, dijeran algunos autores, pornografía escuchada, ¿no? O haciendo apologías de la violencia, etcétera. Cosas que en otros momentos, pues no existían o se expresaba de una manera poco más recatada. Entonces, pasamos de este entorno de la sociedad líquida al relativismo moral, ¿no? Ahora cada quien se atreve a definir lo que es bueno, lo que es malo. Ya no hay, decíamos, valores absolutos, ya no hay verdades absolutas. Cada quien trata de definir lo que le parece bien y lo que le parece mal. Ahora, eso es a nivel social. La parte a donde a mí me interesaría llegar es a este relativismo moral en la iglesia, ¿no? Por ahí si alguno de ustedes puede leerlo, le agradecería bastante en esta parte que está entre comillas.
Me parece que alguien anda leyendo ahí, pero está apagado su micrófono. Ah, ok. El mundo cristiano no ha pasado libre de esta tendencia social de la sociedad líquida. Ha sido impregnados, pues vivimos en dos realidades. Somos ciudadanos del reino y al mismo tiempo estamos en este mundo. Ujú. Amén. Muy bien. Entonces, hay una parte bien interesante, el relativismo moral, digamos, dentro de la iglesia, se debe a esta realidad que nosotros hoy compartimos, ¿no? Somos ciudadanos del reino y al mismo tiempo vivimos en este mundo. Esa realidad la deja muy claro Jesús cuando dice, ustedes son, eh, eh, no pertenecen a este mundo, aunque están en este mundo, ¿no? Esa realidad la deja bien claro Jesús. Sin embargo, entender esa parte, pues de alguna manera también nos hace comprender que aunque nuestra vida como cristianos, nuestra vida como iglesia, tratamos de vivirla de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, va a haber una influencia por ahí del entorno en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Por todos lados hay una influencia. Entonces, es una realidad innegable. Y eso hace que las situaciones de cómo el mundo se va desenvolviendo, al final de cuentas termina afectando las cuestiones de las iglesias. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos del relativismo moral dentro de las iglesias? Aquí hay una parte bien importante porque eh, la forma en cómo afecta, ¿no? Siempre va a aterrizar en cuestiones bien prácticas. Y esto, pues, quizá esté cerca o no esté tan cerca de nosotros, de nuestras realidades congregacionales, pero va a estar ahí, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos del relativismo moral dentro de la iglesia? Hay un riesgo que es cambiar las verdades absolutas por perspectivas personales del evangelio. ¿A qué nos referimos? Se toman los aspectos nobles del Evangelio, ¿no? Porque cuando nosotros le damos una mirada a la palabra, vamos a encontrar que tiene como que dos momentos importantes la palabra, ¿no? Cuando habla acerca de estos aspectos del Evangelio que nos gustan mucho, ¿no? Porque nos hablan de que Dios nos salvó por la gracia, que Dios nos ama, que Dios es nuestro pastor, que Dios es nuestro compañero, que Dios es eh, nuestro guía, ¿no? Que dio su vida por nosotros. Son esos aspectos nobles del Evangelio, ¿no? Pero hay que recordar que también el Evangelio, ¿no? Tiene la parte que exige, ¿no? La parte que llama a la santidad, la parte que llama a dejar de pecar, la parte que llama al arrepentimiento, la parte que llama a la transformación. ¿Cuál es el problema, digamos, cuando el relativismo moral entra en la iglesia y entonces cada quien empieza a definir su propia verdad? Claramente nadie va a decir, yo estoy en la iglesia y voy a definir mi propia verdad. Nadie lo va a decir, ¿no? Pero ya en la práctica suceden estos fenómenos, eh, que se toman los aspectos nobles del evangelio, ¿no? Y se dejan de lado las partes que exigen, que desafían hacia una vida de santidad, que desafían a la santidad, ¿no? Y muchas veces bajo el lema del amor de Dios, ¿no? Se desconoce toda la demanda del cumplimiento y mandamientos, ¿no? Cuanto alguien puede decir, no, pues no te preocupes, Dios te ama, ¿no? Y aunque obviamente nosotros sabemos que Dios nos ama y en medio de nuestro pecado Dios nos ha alcanzado, a veces con una sola mirada o con una mirada parcial de las escrituras, se absolutiza una parte y se elimina la otra, ¿no? Entonces, bajo el lema del amor de Dios, se desconoce la demanda de cumplimiento y mandamientos. Sobre todo cuando a veces alguien anda en una cuestión, no sé, de pecado, siempre se dice, no, pues es que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? No sé si les ha pasado, ¿no? Es que solo Dios puede juzgar. Y obviamente, pues, cuando a veces hay errores, hay situaciones así, eh, se puede usar esa frase, ¿no? Es como un comodín, ¿no? Es decir, los que han jugado uno, ¿no?
Están ahí con sus tarjetitas y de repente se te acabó un color o un número, ¡pum! Sacas el comodín. Entonces, a veces las frases que se derivan del el relativismo moral en la iglesia son como el comodín, ¿no? Para hacerle frente a algo que quizá nos está llevando a cabo, ¿no? Pero a veces bajo el lema del amor de Dios se quiere saltar, se quiere pasar por alto las otras partes del Evangelio que también pues, están en la Escritura y que son la razón que garantiza la transformación, como vamos a llegar ahorita más adelante. Otro efecto del relativismo moral ya dentro de la iglesia. Un riesgo, se cambia el aspecto esperanzador del evangelio por algo más motivacional. Y no sé si les ha pasado, han escuchado algunas, ¿cómo llamamos? Algún predicador o algunas frases donde la forma en cómo hablan pues es muy atractiva, es muy elocuente, pero el evangelio se le quitan todos estos elementos eh, de exigencia, ¿no? Y entonces el Evangelio puede tomarse como la repetición de un mantra, como ahorita vamos a llegar en el siguiente punto, pero el Evangelio tiene un papel esperanzador. Uno de los aspectos esenciales del Evangelio es que está para dar esperanza al ser humano, pero es, digamos, bajo todos los elementos fundamentales a las que la misma palabra invita, que vamos a ver al final de este curso, o, perdón, de esta charla. Pero cuando se despoja de todo eso, se hace mucho énfasis en esta parte de la motivación, para que el ser humano encuentre su motivación. Otro riesgo del relativismo moral de la iglesia, ¿no? Predicar frases descontextualizadas de las verdades innegociables del Evangelio. Por ejemplo, esta frase quizá la hayan escuchado mucho, quizá en algún momento la hemos dicho. Dios te ama así como eres, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos que así como nuestra condición de vida estaba en pecado, en situaciones de necesidad, pues Dios nos amó, ¿no? Y nos amó para transformarnos, ¿no? El problema es que cuando se descontextualiza una frase, cuando se le pone realce más a una frase y no se pone completa, entonces puede dar una impresión equivocada. Dios te ama así como eres. Entonces, esta frase sola, así descontextualizada, pues, ¿qué nos dice? Ah, pues entonces, Dios me ama así como estoy. Pero ¿dónde está la otra parte, ¿no? Del Evangelio? Eh, que habla, por ejemplo, Marcos 1:16. Marcos 1:14, 15, 16, el tiempo ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, cree y arrepiéntete. ¿Dónde queda esa parte del Evangelio cuando descontextualizamos frases y decimos Dios te ama así como eres? Y es la frase insignia, ¿no? Lo que se promulga, lo que se predica, ¿no? Y entonces puede ser que se predique más una frase que suena bonita, que suena lógica, que suena agradable, pero que en aras de eso se eliminan las otras partes. O frases como, no necesitas hacer nada más que creer. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que eh, el creer es la puerta de entrada al reino de Dios. Pero después de ahí, ¿qué viene, no? O sea, la palabra nunca nos deja ahí, solamente cree y ya, ¿no? O ya creíste, listo, ¿no? Viene el discipulado, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, ir y bautizarlos, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Y enseñarles, ¿no? O sea, viene todo un proceso. Pero ¿qué pasa cuando decimos frases descontextualizadas, ¿no? El relativismo moral que nos permite definir qué está bien, qué está mal, qué me agrada, qué no me agrada, donde el individuo y sus gustos son el eje para ver qué se elige, qué camino se sigue. Entonces nos puede llevar al riesgo de tomar el Evangelio, tomar las partes que me gustan, me olvido un poquito de las partes que no me gustan, se descontextualizan un poco las frases y entonces se empieza a predicar algo que aparentemente pues, está fundamentado en la Biblia, porque decíamos hace un momento, pues, no negamos que Dios nos ama aún en medio de nuestro pecado, ¿no? Pero pues, siempre nos lleva a la transformación.
El siguiente riesgo del relativismo moral en la iglesia es que se infiltran ciertos aspectos que parecen coincidir con nuestra fe. Se pueden traer muchos elementos de otras ideologías o de otros, como diríamos, incluso otras religiones, ¿no? Ahorita está muy fuerte una tendencia, digamos, a querer armonizar las diferentes religiones, ¿no? Y empiezan a infiltrarse cositas por ahí, ¿no? Como cuando se habla de Dios, se dice, pues, el ser supremo, ¿no? El eterno, ¿no? Cuando en la Biblia, por ejemplo, la forma en cómo se refiere Jesús a Dios es muy específico a través de el Padre, ¿no? O cuando se habla de el universo tiene algo para ti, ¿no? El universo conspira para estar a tu favor, el universo está acomodando las cosas para que te vaya bien. Eh, las vibras, las energías, ¿no? ¿Qué pasa o por qué decíamos que es un riesgo del relativismo moral en la iglesia, ¿no? Porque cuando se empiezan a tomar aspectos que me gustan, pero empiezo a dejar de lado las cosas o las palabras, los pronunciamientos que son un poco más difíciles, que me desafían un poco, entonces empieza a correr este riesgo. Otro riesgo importante también es que quizá lo han escuchado mucho en nuestros días, esta idea de Jesús es relación, no religión. No sé si lo han escuchado mucho, pero como que hay un rechazo muy fuerte hacia lo religioso, ¿no? Como algo represivo, como si ser un ser religioso fuera algo necesariamente malo. Pero lo cierto es que el ser humano es religioso por naturaleza. Y en el momento en que nosotros hablamos de una fe, de un creer, ya hablamos de algo que necesariamente pertenece al área de la religión. Entonces, obviamente entendemos que sí, Jesús es eh, relación, pero pertenece al ámbito de la religión. Creer en Jesús no pertenece al ámbito de la ciencia, no pertenece al ámbito de la filosofía, no pertenece al ámbito de la psicología, no pertenece al ámbito de los negocios. Creer en Jesús, tener fe, pertenece al ámbito de lo religioso. Es que por quizá los malos testimonios institucionales, entonces como que se empieza a hacer esta separación de lo religioso, lo no religioso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se empieza a rechazar esto, la idea de lo religioso, ¿no? Como algo represivo, ¿no? Se empieza a buscar la vivencia de una espiritualidad libre, ¿no? Libre de instituciones, y en medio de esa búsqueda de libertad de lo institucional, se va disolviendo la identidad comunitaria necesaria desde la perspectiva de Jesús, ¿no? Entonces, vienen estas consecuencias. Mm, un punto muy importante, ¿no? No se han escuchado frases como, mientras yo y Dios estemos bien, lo demás no importa, o los demás, no importa lo que digan los demás, ¿no? Aunque a veces también, al menos en las comunidades, como lo habla Pablo habla de el que enseña que sea alguien de buen testimonio, ¿no? Alguien que sea fiel al evangelio, ¿no? Es decir, el testimonio en la comunidad cuenta, ¿no? El testimonio ante el mundo cuenta. Hay un punto donde lo que el entorno diga de nosotros es importante. Pero cuando se cae en esta parte de rechazar lo religioso y luego empieza la descontextualización de lo que la palabra dice, y entonces estas frases de mientras yo y Dios estemos bien, lo demás no importa, ¿no? Una espiritualidad individualista, una espiritualidad egoísta. Es los riesgos y si no, más bien también diríamos el producto del relativismo moral ya infiltrado dentro de las congregaciones, en las cuestiones de las ideas, ¿no? Otro efecto, otro riesgo, se justifica la vida
en el pecado buscándole lagunas a la Biblia, ¿no? Decía una vez una persona, pues es que como en la Biblia no habla de tatuajes, pues yo creo que no está mal, ¿no? Como en la Biblia no se habla de las drogas, pues entonces, yo creo que no está mal, ¿no? Entonces, se busca una laguna en la Biblia con tal de mantener una conducta, mantener un comportamiento, mantener un estilo de vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora ya no se busca, ya no se siguen o el riesgo del relativismo moral en la iglesia, decíamos, ya no busca las verdades absolutas, sino ahora pues es que tanto a mí me parece si eso está bien o está mal, si esos valores son los que quiero, no los que quiero, bueno, pero quiero ser cristiano, sí, pero como que ahí habla de cambio, transformación, entonces empieza este juego de querer ajustar la espiritualidad o la enseñanza de Jesús a la perspectiva personal de cada individuo, ¿no? Entonces se justifica el pecado buscándole lagunas a la escritura. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Recordemos una parte bien importante, ¿no? El Evangelio tiene una esencia eh, fundamental, ¿no? El Evangelio se conoce porque a través de su aspecto transformador. Nosotros creemos que el Evangelio, el poder de la palabra, el poder de Jesús es capaz de transformar el Evangelio. Entonces, el Evangelio tiene un aspecto transformador. El Evangelio también tiene un aspecto esperanzador, no meramente motivacional. No es como una especie de gurú, ¿no? Jesús no es un gurú, Jesús es alguien que da esperanza real frente al dolor, ¿no? Esperanza real frente al pecado, esperanza real frente a la tragedia, ¿no? Y el Evangelio también tiene un aspecto formativo. Entonces, la esencia del Evangelio lo podemos conocer a través de esos aspectos. El aspecto transformador, el aspecto esperanzador, el aspecto formativo. Entonces, yo creo que de alguna manera todos conocemos qué es el Evangelio, ¿no? Si nosotros nos preguntáramos qué es el Evangelio, la respuesta inmediata es la buena noticia, ¿no? Buena noticia. Y pues yo quiero compartirles esta parte, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Para llegar al punto donde esta noche nos convoca. El Evangelio es entonces la buena noticia, pero ¿buena noticia de qué? Porque si nosotros lo dejamos, la buena noticia, porque siempre es la respuesta, ¿qué es el Evangelio? Pues la buena noticia. Sí, pero la buena noticia. Y luego si llegamos a un punto donde cada quien puede definir qué es buena noticia, a un relativismo moral, entonces el Evangelio es la buena noticia que viene específicamente a qué, ¿no? A transformarnos. Obviamente, para ello tiene que consolarnos, pero fíjense lo importante, porque la esencia de la palabra o las características del Evangelio es que viene a consolarnos, pero también confronta vidas, viene a removernos, ¿no? A incomodarnos. Incluso diríamos que el Evangelio también viene a problematizar, por ejemplo, la vida, ¿no? A través de sus relaciones, sus intereses. Porque, por ejemplo, si soy una persona con avaricia y el Evangelio no problematiza mi vida, entonces significa que no está transformando nada. Si soy una persona ah, egoísta y el Evangelio no problematiza, entonces no está transformando nada. Pero el Evangelio entonces es buena noticia, no tanto por la perspectiva meramente de las personas, sino es buena noticia porque viene a consolar, a transformar, a confrontar, a remover, a incomodar, a problematizar y no solo a confirmar lo que ya pensamos. Y eso es algo bien importante porque si el Evangelio solamente confirma lo que ya pensábamos, me dice lo que yo quiero, entonces realmente no me está diciendo nada. Si está necesariamente
avalanto lo que ya son mis ideas, pues entonces, pues no necesariamente está haciendo algo. Pero el Evangelio entonces es buena noticia, decíamos, no desde la perspectiva personal de cada quien, sino por los elementos que trae, porque transforma, porque consuela, porque confronta, porque remueve, ¿no? Porque incomoda, porque problematiza, ¿no? Y decíamos, y no solamente porque viene a confirmar lo que ya nosotros pensamos. Entonces es algo bien importante porque esas son las características del Evangelio, su esencia transformadora, su esencia esperanzadora, pues su aspecto formativo, que parte de la salvación que el Evangelio trae es que también forma, también capacita, también moldea al ser humano y lo va a moldear a través de referentes muy específicos en la vida o en la propuesta, ¿no? A través de la propuesta de Jesús. Ahora, entonces vamos a este punto donde la esencia del Evangelio si es transformador, si el Evangelio es esperanzador y si el Evangelio es formativo, entonces el Evangelio va a ser buena noticia en ese sentido, pero con estas características. Y eso nos lleva a los fundamentos. Porque si hablamos de que nuestro mundo va definiendo por su característica líquida, donde en algún momento algo es y mañana ya no es, porque en algún momento a alguien famoso le gusta algo y lo impone como moda, y al rato viene alguien más famoso y lo dice, ¿no? Porque en algún momento los valores son de una manera y los valores son de otra, al rato son de otra manera. Em, entonces, si esta sociedad con su característica líquida da paso a un relativismo moral donde cada quien define lo que es bueno, lo que es malo, y se le preguntara a muchas personas que se dedican o que hacen ciertos delitos, hay gente que puede llegar a tener características donde eh, lo moral no es una referencia, ¿no? O tienen otra moralidad. Entonces, así como en nuestro entorno tiene sus principios y sus valores que van definiendo lo que va dando paso a sus propios valores, el Evangelio tiene fundamentos bien específicos, aspectos bien importantes y claros en los que al menos como responsables de la formación de otras personas tenemos que estar haciendo énfasis. Porque si estos fundamentos los dejo de lado y empiezo a predicar, no te preocupes, Dios te ama así como eres, no tienes que hacer nada más, solamente cree y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Entonces, si estas frases empiezan a reemplazar los fundamentos claros que tenemos en la palabra, entonces es así como llegamos a los relativismos, relativismo dentro de las congregaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos fundamentos en los que se basa el Evangelio, que no son negociables, que se tienen que predicar sí o sí y que tienen que enseñarse sí o sí a las generaciones que vienen, ¿no? Y sobre todo que en este aspecto, pues se es responsable de adolescentes, ¿no? Porque suceden muchos fenómenos y muchas veces en el afán de que algo sea atractivo, en el afán de que alguien no se moleste, en el afán de que alguien no am, se vaya a enojar o vaya a dejar de venir, ¿no? Se pueden caer en esos elementos donde los fundamentos del Evangelio sean reemplazados por frases más bonitas que parezcan más motivacionales, porque a veces a nivel enseñanza se compite, ¿no? Se compite con grupos grandes, se compite con mega iglesias, se compite con youtubers, ¿no? Se compite con influencers y ellos sí pues tienen situaciones ahí de motivación, de gurús, ¿no? De atraer. Y a veces el riesgo en las cuestiones de los fundamentos del Evangelio es dejar de lado esos fundamentos del Evangelio. Entonces, al menos si vamos a conservar el aspecto formativo del Evangelio, pues los fundamentos vienen de esta manera, ¿no? ¿Cuáles serían esos fundamentos no negociables del Evangelio? Entonces, obviamente, el primer aspecto es creer. Y creo que pues, todos decimos, no, pues está sencillo este aspecto, ¿no?
Pero hay que entender esta parte también que el creer en Jesús es un acto de selección y exclusividad. ¿En qué sentido? En que creer, en el momento en que nosotros creemos en Jesús y si enseñamos a creer en Jesús, es que tiene que ser Jesús algo exclusivo en la vida de las personas, que Jesús no puede compartir trono con algo más. Esto, por ejemplo, una persona que conocía en otro estado, eh, hablaba o cuanto le daba gracias, ¿no? Decía gracias a Dios y a la Santa Muerte, ¿no? Y entonces, aparentemente sí, así está creyendo en Dios, ¿no? Pero esa idea de creer al mismo tiempo comparte con algo más. Entonces, creer es un acto de selección y exclusividad, porque dentro de todas las posibilidades que tenemos de creer, seleccionamos a Dios para ser en quien creemos y se vuelve la exclusividad de la vida, dentro de todos los aspectos de creer. Entonces, también tiene que ver con aceptar a Jesús, su existencia, su camino, su testimonio, no solamente su nombre, ¿no? Cuanto a veces se descontextualizan las frases es, cree en el nombre de Jesús, ¿no? Y se toma literalmente esta parte, el nombre, o sea, el nombre de Jesús, crees en el nombre de Jesús y ya eres salvo, ¿no? Pero recordemos que esta parte tiene que ver con creer en Jesús, sí, por supuesto, su existencia, su acto salvífico, pero tiene que ver con su camino, su testimonio, sus mandamientos, lo que él o lo que salió de la boca de Jesús. O sea, no solamente es creer en su nombre. Entonces, en el aspecto formativo, cuando nosotros enseñamos a alguien más, pues hay que asegurarnos de que su creer no solamente sea como un acto intelectual, así creo en Jesús, sino asegurarnos de que lo que estamos enseñando sea toda esta parte. Arrepentirse, ¿no? Ese es un aspecto fundamental del Evangelio, está en el Evangelio de Marcos 1, creo que es 15 y 16, donde habla de creer en el reino de Dios y arrepiéntanse de sus pecados, ¿no? Decíamos hace rato, parte del relativismo moral de nuestros tiempos, que podría estarse viviendo en las iglesias, es em, tomar esta parte, creer, ¿no? Pero hacer a un lado los otros aspectos que hablan de desafíos a las personas, de los desafíos personales, ¿no? Que tiene que ver, decíamos, con arrepentirse, pues, que al final de cuentas tiene que ver con un cambio de vida, un cambio total en la dirección que la vida llevaba. Sí, un hermano entre bromas, esta persona sí dio una vuelta, pero dio un cambio de 360 grados, ¿no? Partió de un lugar, giró y llegó al mismo lugar, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio total de la dirección en la que lleva la vida, eh, mostrándose, por supuesto, en la evidencia del testimonio cristiano. Pero tiene que, o sea, ese es un fundamento importantísimo, el arrepentirse, la predicación del arrepentimiento. O sea, no puede haber la predicación del creer sin la predicación del otro elemento que es el arrepentimiento. Entonces, cuando los separamos, los sesgamos, elegimos solamente creer porque pues creer es bonito, es una palabra noble y arrepentirse ya es una palabra desafiante. Entonces, cuando esta palabra se elimina de el discurso completo de Jesús, pues entonces caemos en un problema, porque ya el evangelio está siendo, como digamos, sesgado, mutilado, ¿no? No pecar más. O sea, es parte también de los fundamentos del evangelio. Juan 5:14, ustedes recuerdan relatos como el de la mujer samaritana. ¿Qué les dice Jesús después de cada encuentro que tiene con las personas? Ante cada encuentro que Jesús tenía con las personas, a las que salvaba siempre les enseñaba el camino, ¿no? Y esta frase con la que Jesús termina es, ve y no peques más, ¿no? Siempre es esta invitación de Jesús, al final de cuentas es parte de los fundamentos de su predicación, ¿no? Hablar del pecado. Si hablar del pecado, pues en algún momento puede ser un poco incómodo, porque
Me pasaba en un momento que decía, no, pues, y ahora el hermano, ¿por qué? ¿Qué me sabe, no? No pecar más, perdonar, ¿no? Esta parte que tiene que ver con el acto de dejar los pecados de los demás en contra de uno, también fuera de nosotros. O sea, este es un llamado de Jesús. Recuerden que en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Que dice, Padre, perdónanos, como nosotros también estamos haciendo lo mismo con las personas que nos ofenden. Hay una relación bien estrecha, bien vinculante, ¿no? Entre estos dos aspectos. O sea, entonces, la predicación de Jesús, parte de sus fundamentos también es el llamado del ser humano a perdonar, a dejar de lado, a dejar atrás cuestiones problemáticas. Y obviamente no es algo sencillo, no es como que la persona pueda borrar su mente y listo, se me olvidó todo lo que pasó. Pero hay un esfuerzo, hay un encaminamiento, hay una disposición del ser humano a esto, ¿no? Y eso es bien importante porque, pues, al menos lo que enseña la palabra es que Dios entra a donde el ser humano tiene un corazón dispuesto, ¿no? Al corazón que se resiste, pues, ¿cómo se le ayuda, ¿no? Entonces, este llamado al perdonar es parte del fundamento del evangelio. O sea, no se puede también hablar de perdonar, perdón, hablar del evangelio, hablar de una vida nueva, hablar de una comunidad nueva, si se elimina esta parte del perdonar, ¿no? Y viene otra parte fundamental, pero esta palabra tiene dos momentos, ¿no? Cuando Dios habla del amor, ¿no? Hay dos tiempos. Primero es amar a Dios, ¿no? Parte del llamado del evangelio y su fundamento es amar a Dios, así como Dios nos ha amado, ¿no? Amar al prójimo. Pero aquí hay cierto problema porque al menos me he encontrado con varias personas que interpretan amar al prójimo como una cuestión de sentimientos, ¿no? De afecto, meramente afecto. Y si bien en algún momento esta palabra también puede tener cierto significado de afecto, ¿no? Gran parte de su significado de la palabra amar tiene que ver con hacerle bien al otro. Entonces, para muchas personas dicen que les cuesta amar a su prójimo porque solamente lo están mirando bajo la idea de, de lo afectuoso, pero la esencia de esta palabra también tiene que ver con hacerle bien al otro. Entonces, como no siento bonito, pues mejor ni siquiera le hago el bien, ¿no? Entonces, esta palabra, decíamos, tiene que ver con hacerle bien al prójimo, más allá del sentimiento o el vínculo familiar, ¿no? Porque pues, si es mi familia, pues qué bien me resulta amar y tener, como digamos, afecto, ¿no? Y decidirme por alguien que me cae bien, por alguien que es de mi familia, ¿no? Eso cuanto bien va, ¿no? Porque incluso cuando a veces alguien no tiene disposición a hacerle bien a su prójimo, va a haber incluso espacios familiares donde esto también se va a manifestar en resistencias. Pero viene la otra palabra. La parte fundamental del evangelio es enseñar a amar al enemigo. ¿Qué dice Jesús en su sermón, no? También menciona explícitamente esta parte, amar al enemigo, que diríamos, hazle bien, no solamente al prójimo en general, sino hazle bien, pues, incluso a la persona que te ha hecho mal. Hazle el bien incluso a la persona que se ha portado mal contigo. Pero entonces viene esta palabra cuando hablamos de amar al enemigo, pues, suena fuerte, ¿no? Suena desafiante porque pues, quizá podría mostrarme que no estoy haciendo las cosas bien. Pero es parte esencial del evangelio. Es algo que no se puede eliminar de la enseñanza, eliminar de la formación, eliminar de la predicación. O sea, no podemos solamente esperar que tanto en una predicación grupal como en una predicación de iglesia solamente esté hablando de las cosas bonitas que Dios está haciendo por nosotros, sino también de los desafíos que el mismo evangelio tiene, ¿no?
amar al enemigo. Porque, pues, igual el Evangelio dice, porque ¿de qué te es provecho si amas a la persona que te ama? ¿No? Sino una invitación del Evangelio fuerte es amar al enemigo. Testimonio, testimonio. Eh, Esto también es parte fundamental del Evangelio. Jesús pone mucho su discurso también en esa parte del testimonio. Recordemos cuando habla, ustedes son la sal y la luz del mundo, ¿no? Sin esta referencia testimonial, entonces tampoco se puede eh, compartir, tampoco se puede extender el evangelio, ¿no? Entonces, el testimonio es otra parte fundamental, sí o sí, del evangelio, ¿no? El testimonio, por ejemplo, aquí solamente copié los que tienen que ver, los que se derivan de Gálatas, Gálatas 5:22, que habla, por ejemplo, de el creyente, ¿no? De los frutos del espíritu: amor, gozo, bondad, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y sus opuestos los frutos del espíritu, pues son los frutos de la carne, ¿no? Y pues los frutos de la carne también son testimonio de otra cosa, ¿no? Un testimonio equivocado. Y ahí en Gálatas 16, ¿sí es Gálatas 16? Es Gálatas 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, homicidios, borracheras. O sea, esos son aspectos que claramente ahí distinguen lo que es y lo que no es el evangelio. O sea, los fundamentos del evangelio es esta parte, ¿no? Amor, gozo, bondad. Eso es lo que sí es. Y anteriormente con los frutos de la carne, pues está lo que no es. Y obviamente, pues el testimonio es la evidencia del camino, ¿no? Y el camino o el vínculo, el vehículo a través del cual se anuncia la buena noticia. Ahora, entonces, en ese sentido, hablamos de que en un mundo donde, permíteme dejar de compartir esto, hablamos de que en un mundo, en un entorno donde va definiendo sus valores cambian, siempre está el riesgo de, ah, el riesgo, diríamos, de definir sus propios valores y donde aún dentro de los entornos cristianos, derivado eh, de ese relativismo moral, cada quien empieza a formar su propia perspectiva. Entonces caemos en un problema donde el evangelio puede empezar a sesgarse, ¿no? Entonces, eh, es importante, digo, sobre todo porque se está al frente de una enseñanza, de una formación, y depende de qué elementos se toca, como vamos a llamarlo, formadores, porque ese es el aspecto también importante de la función, pues lo que se enseña forma, ¿no? Entonces, eh, siempre es importante tener en cuenta cuáles son los aspectos que identifican, que caracterizan, que son parte esencial e integral del Evangelio, para que no tengamos ese riesgo de empezar a sustituirlos, de empezar a dejarlos de lado. Y al final de cuentas son las directrices que termina dirigiendo la enseñanza de la palabra. Entonces, hablamos de los aspectos no negociables del Evangelio, de lo que es parte integral y no se puede ni siquiera en un momento pensar en dejarlos de lado, ¿no? Frente a ese riesgo de el eh, relativismo moral, que
en muchos lugares ocurren, pues siempre es importante que tengamos claro que los principios del Evangelio, los principios formativos del Evangelio, pues, tienen que ser la punta de lanza de la predicación, la parte que vaya siempre delante de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que enseñamos. Con esto hemos llegado al final. Muy bien. Gracias, hermano José Manuel. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, alguna duda, algún comentario. O alguien quisiera comentar o preguntar algo a nuestro hermano José Manuel en me parece muy interesante charlas, más aún en el tiempo que vivimos, hermanos, que nuestros jóvenes tienen mucho acceso a las redes sociales, acceso a los medios masivos de comunicación, y que en esos medios pues hay mucha más bien desinformación. Hay muchas cosas que ellos adoptan sin meditar, sin pensar, solamente porque es la de moda o porque les llama la atención. Y a veces eso pues llega a formar parte de ellos, y nuestra labor, hermanos, es ayudarles. Precisamente ese es el propósito también de esta eh, charla, de este tema. Ver cómo ayudarles, hermanos. Cómo ayudarles para que ellos también puedan vivir un evangelio completo, un evangelio real, y que ellos también puedan vivir la experiencia de la transformación a través del evangelio. Así que creo que es un tema muy interesante, muy actual. Y no sé si alguien, hermanos, quisiera preguntar o comentar algo a nuestro hermano ministro José Manuel, que hoy nos ha compartido esta clase. Ya sea que la puedan escribir aquí en Zoom, la quieran prender su micrófono y dialogarla, o ya sea también que la quieren escribir en el chat, ya en la página de el Departamento Digital de Misión. Nuestra hermana Noemí Flores está al pendiente también. Nuestra hermana Martina Ches está también acompañándonos. Hay varios que están conectados en Facebook también y que están reaccionando a esta capacitación de una manera positiva. Qué bueno, mis hermanos, gracias por el tiempo que se han tomado. Igual aquí en Zoom, en promedio vimos 20, y aquí en Facebook hay otro buen número de hermanos que nos están acompañando en esta noche. Bueno, si no hubiera ningún comentario, duda o pregunta, quiero agradecerte, hermano José Manuel, por esta interesante ponencia. Nuestro hermano ministro José Manuel es quien está al frente de la pastoral de adolescentes, que nos está ayudando también a coordinar estos espacios. Recordemos que es una charla al mes, una al mes de pastoral infantil, una al mes de pastoral adolescentes, una al mes de pastoral matrimonios, una al mes pastoral a mujeres, a varones, a adultos mayores, a profesionistas ¿cómo es el nombre? Es profesiones y oficios, ¿verdad? Cómo llevar a cabo nuestro quehacer diario, nuestro trabajo. Así que, mis hermanos, pues agradezco que se tomen el tiempo de estar aquí en esta plática, y creo que ha sido muy valioso lo que nuestro hermano nos ha compartido. No sé si más adelante nos puedas compartir, hermano, la presentación para repasar allá en el grupo de pastores. Creo que sería importante tenerla para repasar, para incluso tenerla, para tenerla como guía, y también, ¿por qué no decirlo?, en su momento utilizarla como un medio para compartirlo con los adolescentes, y que ellos también hagan conciencia de lo que es el evangelio y que pueda vivirse plenamente en sus vidas aún a su edad. ¿O algún otro comentario, hermano José Manuel? No, yo creo que es poner el foco en eso, ¿no? En que al final de cuentas en la palabra y esas características que pues, ya son claras del Evangelio, son las que van a asegurar que el Evangelio en nuestra vida pues sea transformador, sea esperanzador, y nos esté guiando hacia una formación adecuada en la palabra. Muy bien. Gracias nuevamente, nuestro hermano ministro José Manuel Ortiz Vázquez, pastor allá en Tuxtla Gutiérrez, Viernes en Jesús, y también que está frente de la pastoral de adolescentes. Y bueno, tenemos tiempo conociéndoles desde que estábamos en Oaxaca, ¿verdad? En su tierra natal. Frío, por cierto, ¿verdad? Frío. Diferente a donde estamos ahora. Bueno, donde está el ahora en Tuxtla, que está calientito. Bueno, mis hermanos, gracias por estar aquí. Quiero aprovechar que está aquí presente el señor ministro Elmar García para pedirle que haga la oración para concluir. Nuestro hermano Elmar, hermanos, es pastor en la Iglesia de Dios Piedras Vivas en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. Y además es el coordinador regional de la región número
2, ¿verdad? Y él está al frente acompañando a los sectores 3, 4, 5, 8, 11. Bueno, son varios ahí que están nuestro hermano Elmar acompañando. Así que, si puedes encender tu micrófono, por favor, hermano, y despedirnos en oración. Creo que no se quitó el mute. A ver si nos ayudas ahí, hermano Elmar, a poder quitarle el silencio para poder escucharte. No se deja. Así es la tecnología. A ver, indícame, hermano, si te es posible, si no, no hay inconveniente. A ver, chécale. Si no, aquí hacemos una oración final. A ver, nuestra hermana Digni nos saluda también. Muchas gracias por enseñarnos. Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos José Manuel y Ministro. Gracias, hermano. Gracias por su comentario. ¿Pudiste, mi hermano? Si no, aquí te ayudamos. No, creo que no. No. Ahí se atoró un poquito mi hermano con el con el Zoom. Bueno, si no, no te preocupes, hermano, no te apures. Si no es posible, hay alguna cuestión técnica ahí habrá acontecido. Bueno, si no es posible, no te preocupes, hermano. Vamos a hacer la oración para cerrar este espacio, agradeciendo a Dios la oportunidad de poder estar aquí y de poder haber tenido un tiempo de reflexión, de meditación, a través de nuestro ministro José Manuel Ortiz Vázquez. Bueno, y está aquí Hipólito. Bueno, está conectado Hipólito. ¿Puedes activar tu micrófono, mi hermano? A ver si contigo sí podemos, porque hay unos asuntos técnicos aquí con nuestro hermano. ¿Estás? Bueno, Sí, hermano. Sí, sí. Bueno, quiero pedirte por favor que nos pidas en oración, hermano. Claro que sí, hermano. Oramos a Dios. Amoroso Dios que habitas en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tu palabra siempre llega a tiempo a nuestras vidas, Señor, sin importar la edad. Tú siempre tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Y por eso, Padre, te adoramos, te alabamos y nos entregamos todo a ti, Señor. Bendice, Padre Santísimo, a cada uno de mis hermanos que han escuchado esta reflexión, Señor, que seguramente ayudará a los jóvenes, Padre, a tomar las mejores decisiones que puedan tomar en estos tiempos donde la tecnología, las redes sociales, Señor, se apoderan casi de todo nuestro entorno, Señor. Bendice también a los ministros que amorosamente preparan los temas, Señor, y que lo comparten, Señor, con tu pueblo, para que de esa manera también, Señor, nosotros podamos ser enseñados, Señor. Bendice a nuestro sobrevivor, Señor, que ha estado trabajando incansablemente, Señor. Tú le des las fuerzas que necesita, Señor, para continuar a él, a su esposa, a su familia, Señor. Que todos sean bendecidos por ti, Padre Santo. También, Señor, te agradecemos que en esos tiempos, Señor, en que nos toca vivir, en donde también, Padre, tenemos que ser resilientes a la condición que nos toque y que también, Señor, podemos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, por ser fortalecidos en todo lo que emprendemos, Señor, a diario, a cada día en tu obra, Señor, y que todo, Padre, sea para honra y gloria de tu santo nombre. En tus manos, Señor, depositamos esta enseñanza, Señor, que sea de bendición para la juventud, para los maestros, maestras, Señor, que amorosamente también, Padre, disponen de su tiempo para dedicárselo, Señor, a tu pueblo desde pequeño, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Mi hermano Hipólito, Dios te siga bendiciendo. Y a todos los que están aquí presentes, Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un excelente descanso y Dios les bendiga abundantemente. Que descansen, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos. Saludos, hermanos. Dios les bendiga mucho y sigan adelante ahí con las pastorales.